Hola, ¿cómo están? Buenas tardes ya, sí, ya, exactamente, buenas tardes. Híjole, es bien diferente estar aquí sin una guitarra, ¿eh? Dan- sí, dan más nervios. Ahí está bien chiquito a ver. Muy bien, pues vamos a empezar. Se ven muy chiquitas las letras, ¿verdad? Pues una disculpa, vamos a leer. Yo voy a compartir el día de hoy de Romanos 5. Vamos a leer muchito, porque vamos a leer todo el capítulo. Pues bueno, vamos para allá para que si no alcanzan a leer de aquí, pues lo lean de su Biblia. Romanos 5. ¿Listos? Ok, sale mi pata. Ok, Romanos 5 dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Este es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Está increíble, ¿no? ¿Me ayudan a orar por la palabra de hoy? Señor, te damos muchas gracias, Dios, porque tú eres bueno. Señor, te damos gracias que tú eres un Dios misericordioso, eres un Dios que nos ha amado. Jesús, te pedimos que te exaltes por medio de la palabra del día de hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo esté aquí, Señor. Padre, que nos hables, Señor, por medio de esto, Padre, y que esto transforme nuestras vidas. Gracias, Jesucristo, por tu cruz. Te amamos, Señor, y estamos expectantes de lo que quieras hacer hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Hay dos temas claves para mí en todo este capítulo y es lo que vamos a desbordar el día de hoy. Número 2. Bueno, los dos temas son pecado y amor, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por el pecado. Para hablar del pecado, tenemos que
pues tenemos que hablar que de dónde empezó, cómo comienza todo. Y les voy a platicar lo que dice el primer libro de la Biblia, que se llama Génesis. No lo busquen, Génesis 1, 26, 27 y después 31. En estos versículos Dios nos habla de cómo, bueno, en el 26 y 27 Dios está hablando de que creó al hombre y lo enseñoreó sobre todas las bestias, y animales de la creación. Y en el versículo 26 y 27, después en el versículo 31, dice que después de haber creado, o sea, de haber, válgame la redundancia, creado la creación, Dios volteó y dijo, la creación es buena, y Dios se agradó en esta creación. Pero, ¿qué creen? Les voy a leer Génesis 3. Se los voy a leer, no lo busquen. Es Génesis 3, ¿ok? ¿Qué creen que pasó después? El hombre pecó. Dice, desobediencia del hombre, dice. Ok, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no te vas a morir, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual muy obediente comió, así como ella. Bueno, aquí nada más hablamos de esto. ¿Qué sucede? El diablo, como siempre, queriéndole quitar la gloria a Dios, engaña al ser humano. La creación de Dios, el hombre que había sido creado a la semejanza de Dios, santo, libre de pecado, semejante a toda la creación que Dios había dicho es bueno y Dios se había agradado en él, había dado la espalda y había pecado y había caído en la tentación. Y entonces después de esto, la creación quedó con una mancha que separó la humanidad de su creador. Y Dios, no nada más esto, sino que despuesito de lo que leímos ahorita, Dios maldijo la tierra. Dios dijo, la tierra será maldita por esto. Y, o sea, después de lo que sucedió, de haber caído en el pecado, Dios maldice la tierra, ¿no? Ahora, pues hay dos opciones. Esto lo podemos ver como algo tan real como lo que es, o de repente ahorita que vivimos en el siglo XXI podemos verlo como una noticia, ¿no? Como algo que sucedió hace muchos años y que ni siquiera nos afecta, que no nos pega, ¿no? Como cuando escuchas, no sé, en el noticiero del otro lado del mundo, una matazón o los Mara Salvatrucha mataron pero espero que no haya ningún Mara Salvatrucha aquí que se ofenda. Dice, hicieron matazón, ¿no? Y tú dices, híjole, qué gacho. Tú lo ves aquí en las noticias y dices, ¿sabes qué? Qué gacho. Pero en realidad no es algo que te oprime el corazón, no es algo que te duele. Como por ejemplo, si alguien ha perdido un ser querido o algo así, digo, yo perdí a mi abuelita hace 6 meses, más o menos, y eso me hizo pedazos, ¿no? Y me dolió muchísimo. Yo creo que el asunto del pecado y el asunto de cómo la transgresión pasó a toda la humanidad es un asunto que nos debería de doler tanto como esas malas noticias. Es un asunto que tendría que ser para nosotros algo tan real como cualquier otra cosa que de verdad nos duele. No tiene que ser algo como una noticia, sí, Adán y Eva algún tiempo. ¿Tenemos la foto de Adán y Eva? Pues ni se ve. ¿Sí se ve? Bueno, ahí ya traían sus hojitas. No, dije, sí, Adán y Eva, ¿no? Hace mucho tiempo, etcétera. Ni siquiera te pega, ni siquiera es algo que dices, híjole. Pero la verdad de las cosas es que esto tiene que ser una realidad. Sí tiene censura, ¿eh? Ok. Sí, porque el convencimiento de esto, tenemos que saber que es una realidad, pero tenemos que estar convencidos en nuestra mente y en nuestro corazón de cuán condenatorio fue el pecado y cuán fuerte fue la transgresión del ser humano que separó a la creación de su creador.
tengo algunos ejemplos de los grandes hombres, o bueno, algunos de los grandes hombres que están en la Biblia. Por ejemplo, ellos lo sabían, ellos sabían esto, ellos sabían reconocer que sucedía esto del pecado. Por ejemplo, Job. ¿Saben qué decía Dios de Job? Si ustedes han leído Job, Dios decía que no había otro como él, que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no? ¿Y qué dice después Job? Después se pone Dios a discutir con él y Job le dice: he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. O sea, era un hombre, digo, este es el primer ejemplo porque Job era un hombre del cual Dios hablaba, o sea, ¿de quién más va a decir? Es un hombre perfecto, un varón perfecto. Dices, wow, no, o sea, Dios está diciendo esto de ti. Y todavía Job después reconoce delante de él que era pecador. Entonces esto pues es impactante. Ahora David, ustedes saben quién es David. Bueno, para los que no saben, fue un hombre escogido desde niño por Dios, fue un rey. Dios hizo mil cosas con él, él escribió los salmos. Y en uno de sus salmos, en el Salmo 51 dice, David está diciéndole a Dios: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Perdón, esto está importante. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Pablo, Romanos 7:24, no lo busquen, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo, que es mi héroe en la Biblia, ¿no? Pablo, siendo un hombre que ha sido transformado, más adelantito lo vamos a ejemplificar, un hombre que fue transformado totalmente por Dios, que después dio su vida entera por Dios, murió por la causa de Cristo, está diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Creo que esto demuestra sencillamente una cosa, ¿no? Cuán importante es el reconocimiento del pecado en nuestras vidas. Si estos hombres, que eran hombres de Dios, Job, David, Pablo, o sea, hombres que fueron héroes en la Biblia, hombres que hicieron grandes cosas por Dios, están mencionados en la Biblia, yo creo que eso es lo más impactante, ¿no? Ellos estaban reconociendo que el pecado estaba delante de ellos. Ellos sabían que su naturaleza era una naturaleza pecaminosa. Les recomiendo después leer Romanos 7. Si quieren, nuestro versículo va a ser Romanos 5, de aquí estamos, de aquí estamos desbordando todo, ¿no? Ok, ¿cuál era el problema más real del pecado? El problema más real del pecado era su consecuencia. La paga del pecado es la muerte, ¿no? ¿Qué hubo? La muerte era la cosa, era el problema más real del pecado. Que el pecado lo que traía era muerte. Por ejemplo, Génesis 2:17 dice, o sea, Dios les estaba diciendo: si comes de ese árbol te vas a morir. Y la muerte era una separación, que fue lo que sucedió, ¿sí? Una separación de la humanidad a su creador. Por ejemplo, en Efesios Pablo está diciendo: Él dio vida a vosotros cuando ustedes estaban muertos en sus pecados y delitos. Estábamos muertos en nuestros pecados. El pecado trae muerte. Ahora, no se me asusten, no crean que, pues, ¿a dónde voy a todo esto? No es para que lloremos o nos vayamos y digan, no, o sea, ¿qué dice Ches? Obviamente vamos hacia la gracia y el amor de Dios, pero pues no podemos entenderlo sin el contexto de nuestro pecado y cuán real y condenatorio es. ¿Qué más? Estoy como Pablo, que decía, y no solo esto, y no solo esto. ¿Qué creen? Hay más. Si regresamos a Romanos 5, en el versículo 6 dice que Cristo murió por los impíos. Ahora, ¿qué es impío? ¿Alguien sabe qué es impío? Sí, la definición de impío es ausente de piedad, ¿sí? Impío, cuando menciona la Biblia, está diciendo que no tenías piedad, pero en el contexto romano y cuando Pablo le escribió a los romanos, impío, porque la cultura romana, bueno, era muy asquerosa, ¿no? O sea, eran asesinos, era un rollo muy alejado de Dios. Por eso impío en el contexto romano significaba enemigo de Dios. No nada más significaba que no tenías piedad, como literalmente significa impío, significaba que eras enemigo de Dios, que estabas en contra de Dios. Pues esto está fuerte, ¿no? Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la impiedad?
Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. No les estoy diciendo, ay, somos malos o lo que sea. Estoy enfatizando en quiénes éramos antes, ¿ok? Porque déjenme decirles una cosa, y esto me encanta. Es ilógico que valoremos nuestra salvación y nos gocemos en ella sin saber de qué fuimos salvados, ¿no? Es como si, no sé, llega alguien a mi casa en la mañana, a las 7 de la mañana, y me dice, oye, Ches, toca mi cuarto, y me dice, oye, Ches, te acabo de salvar la vida. Esto lo platicamos el otro día en el grupo en Casa de Jóvenes, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, Poncho? Estábamos platicando y les digo, es como si llega alguien y me dice, Ches, te acabo de salvar la vida. Y yo le voy a decir, espérame, campeón, pues estaba dormido, ¿no? Lo último que me acuerdo es que estaba ayer, ¿qué pasa en la noche? Viendo las telenovelas y me quedé dormido y ahorita me levanto y me dices que me salvaste la vida. No lo voy a entender, ¿sí? Sin embargo, si me subo aquí a la azotea de acá atrás del edificio de atrás y que está bastante peligrosa y me pongo a jugar ahí y de repente me ando cayendo y me agarro ahí de un tubito y llega Tony Caballero y me da la mano y me salva, entonces yo sabré, si él me dice te salvé la vida, voy a saber qué está hablando porque sé en el peligro que estaba, ¿sí? Por eso es importante que sepamos cuál de verdad es el pecado y de dónde venimos, porque es importante saber de qué nos salvó Cristo. Ahora, déjenme les digo una cosa aparte de todo esto. Dios es un Dios justo. El otro día estaba leyendo algo que me decía, la peor noticia que le puedes dar a una persona que va a la cárcel es decirle que el juez que lo va a juzgar es un juez justo. Esa es la peor noticia. ¿Por qué? Porque ese juez lo va a condenar si es culpable, ¿no? No es un juez corrupto, no es un juez manipulable, es un juez que lo va a condenar. ¿Y qué creen? Dios es un Dios justo, ¿no? Si nosotros éramos dignos de la justa ira de Dios, como dice aquí arribita en Romanos, ahorita que les dije Romanos 1, dice, la ira de Dios se revela contra el cielo, desde el cielo contra toda impiedad, y la paga del pecado es la muerte. A ver, ¿quién me dice que era lo que nos correspondía? Exactamente, la muerte. ¿Esas son malas noticias, sí o no? Muy malas noticias. Nosotros merecíamos la muerte. ¿Cuántos han escuchado que el Evangelio son buenas noticias? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Sabemos por qué? Les voy a decir por qué, perdón. Dice Romanos, estamos leyendo Romanos 5, dice en el versículo 6 y 10, Jesucristo murió por nosotros aun cuando éramos malos y enemigos, cuando éramos impíos, ya vimos lo que era impío. Éramos enemigos de Dios mismo y Jesucristo murió por nosotros. El Evangelio son buenas noticias porque, ¿qué creen? Jesucristo murió por nosotros. ¿Hemos escuchado esto, sí o no? Pero la clave ahí es que cuando hemos escuchado muchas veces que Jesucristo murió por nuestros pecados, ¿no? Que murió por nosotros. ¿Saben cuál es la clave? Porque por significa, Jesucristo murió significa que murió en tu lugar. O sea, por significa en lugar de, ¿sí? Jesucristo murió en lugar de nosotros, en lugar de mí, en lugar de ustedes, en lugar de todos los que estamos aquí. Él fue el que recibió la justa ira de Dios, fue el que pagó la consecuencia del pecado que era la muerte de nuestros pecados. Entonces, si la muerte y la paga del pecado, si la paga del pecado es la muerte y son malas noticias, las buenas noticias es que Jesucristo ya las pagó. Perdón. Ok, esto me encanta. Jesucristo vivió la vida buena y perfecta que le agradaba a Dios y es la vida que el ser humano falló en vivir. ¿Nos damos cuenta de esto? Jesucristo murió la justa muerte que el ser humano merecía morir. O sea, queridos hermanos, en vida y en muerte, Cristo ha sido por nosotros. Esto no quiere decir que nosotros seamos excelentes personas, ¿no? Esto no quiere decir que, híjole, Dios nos lo merecíamos. Yo siendo tan bueno, tú moriste por mí, yo me lo merecía.
Esto no quiere decir eso. Esto quiere decir que Cristo es un excelente Salvador, no que nosotros seamos buenas personas. Vamos a retomar este tema del pecado. ¿Cómo concluimos el asunto del pecado en nuestra vida después de Jesucristo? Déjenme leerles Romanos 6. No lo busquen, yo se los leo, porque no quiero que se distraigan de Romanos 5. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa esto? Vemos que el pecado fue la condenación. Ya hablamos de Adán y Eva, lo que sucedió, y cómo Dios maldijo la tierra y fue la condenación y la maldición del ser humano, porque después, si se fijan en Romanos 5, después decía que donde no había ley no podía haber pecado, pero que sin embargo reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, el pecado sí fue, la condena fue la muerte todo el tiempo. Después de que esto sucedió, el pecado empezó a reinar en la tierra. ¿Qué pasa ahora que vino Cristo y que Cristo está pagando nuestra justa condena? ¿O no sabéis, dice Romanos 6, 3, dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, esto es muy importante, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando Jesucristo murió por nosotros, es una figura de cómo nosotros estamos muriendo al pecado y estamos muriendo a nuestra vida antigua. Y después, cuando dice aquí, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la clave con el asunto del pecado. Ya no es nuestra naturaleza, estamos en una vida nueva. Con Cristo murió nuestro pecado y con su resurrección también nosotros fuimos resucitados. ¿Amén? ¿Sí están conmigo o están medio dormidos? Ok. Sencillamente el pecado sigue morando en nuestra carne, pero ya no es nuestra naturaleza. Somos muertos con Cristo y resucitados con Cristo para una nueva vida. Esta es la última verdad, esta es nuestra identidad. Si tú has creído en Cristo, el pecado ya no tiene por qué tener poder sobre ti. Tú eres una nueva naturaleza. Les explico algo del pecado, porque ¿cómo vamos a lidiar con el pecado hoy en día? En la ley, antes de que viniera Cristo, la gente hacía todo lo posible por no pecar, porque la paga del pecado era la muerte, y todo era en sus propias fuerzas. ¿Sí? El pecado ahora, en la gracia, tú tienes que hacer todo lo posible por no pecar, en agradecimiento a Cristo y en agradecimiento a la salvación y el grande amor de Dios hacia nosotros. Esa es una diferencia muy grande. Antes no pecábamos porque nos íbamos a morir, porque era sobre nuestras fuerzas, porque era algo que nosotros teníamos que echarle las ganas. Ahora Jesucristo ya lo pagó, ya no es bajo nuestras fuerzas, fue sobre sus fuerzas. Y nuestro esfuerzo en no pecar es en agradecimiento al amor de Jesús. ¿Cómo lidiamos con el pecado hoy en día? Creo de dos maneras. Número uno, resistiendo y luchando a la tentación y decir, pues le voy a echar ganas. Y después, porque somos muy falibles hacia esto, pedir perdón y arrepentirte. Creo que es como un círculo, ¿no? Estás resistiendo la tentación, después dices, híjole, ya la regué otra vez, y arrepientes y pides perdón. Es una mejora constante, porque la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Sí tiene sentido todo esto? Qué bien. Esta es la última verdad, de verdad. O sea,
nuestra nueva naturaleza tiene que ser nuestra nueva verdad. Pero no podemos decir, soy una persona nueva. Bueno, sí podemos, pero no sería congruente. Soy alguien nuevo, tengo una nueva vida y Jesucristo ha muerto por mí. Si no sabemos de qué nos salvó. El pecado traía muerte total. El pecado era algo que nos había separado de Dios. Y lo increíble, no sé si alguna vez has escuchado a alguien decir, bueno, creo que Digno es Santo, la canción dice eso, dice, el misterio de Dios, cuán hermoso su misterio, ¿no? O sea, Dios siendo ya Dios y sin poderse manipular y contradecir, de todos modos castigó el pecado y la ira en Jesucristo, en su propio Hijo. Esto es maravilloso, ese tipo de cosas que nosotros no entendemos, pero ¿por qué? Esa es la belleza de ese misterio, porque es un misterio porque no lo entendemos. Vamos a leer, regresamos a Romanos 5, si están por ahí. Vamos a leer a partir del 18. ¿Sí están sirviendo estas o no? Ok. Ok, dice, perdón, a partir del 17. ¿Cómo estás? Qué bueno. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, es lo que hablábamos ahorita de Adán, el pecado de uno, transgresión para todos, reina el pecado para todo el tiempo, la paga del pecado es la muerte. Dice, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahora déjenme decir una cosa aquí. Es increíble para mí cuando una persona puede ponerse en un lugar como aquí arriba o puede estar enfrente de alguien y platicar y decirte, ¿qué crees? Yo antes de venir a Jesús, antes de conocer a Dios, pues no hombre, yo era, un desorden. Yo mataba, yo me iba y me entregaba a los placeres de la vida, mil cosas, ¿no? Pero ¿saben qué? Digo, está increíble ese testimonio de alguien que sí fue con su vida cambiada totalmente. Pero aquí la clave es que Dios, o sea, nuestra naturaleza, el pecado nos hizo malos, como dice aquí, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, qué padre si tú eras de lo peor antes y Jesucristo te salvó y ya no eres, pero déjame decirte, si tú eres la otra parte y tú eras bien buena onda y pues no le hacías nada a nadie y todo, o sea, antes de venir a Jesús tú eras buena persona, es lo mismo, fuimos constituidos pecadores, ambos. ¿Sí me explico? O sea, el testimonio de alguien que, fue cambiado es muy o sea, lo valoramos porque creo que Dios hace grandes cosas y hay un propósito por cual esa persona fue cambiada. Pero si tú no hacías nada también, pues también estabas condenado porque también habíamos pecado, porque aquí por la desobediencia de uno, todos fuimos pecadores. Entonces, alégrate en tu salvación, no importa si tú no eras asesino antes, ¿no? O ladrón, no importa, tú eras condenado delante de Dios por el pecado de Adán. Ese Adán, Ok, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por eso dice que Adán era figura del que iba a venir. Los contrastes. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley, esto me encanta, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante de Jesucristo, Señor nuestro. Me encanta. ¿Ustedes también? Este versículo nos habla de qué éramos antes, de cómo el amor de uno, de cómo la desobediencia de uno condenó a todos y cómo el amor de uno y su obediencia han pagado el pecado de muchos, ¿sí?
por uno fuimos condenados todos, por uno somos salvados todos. El asunto del pecado, en el asunto del pecado, también a quien tenemos que exaltar es a Jesucristo, porque Él fue el que se lo llevó todo. Salvos por gracia. Esto es, Dios reconcilia su creación por medio de un sacrificio vivo, limpio y agradable, como en el Antiguo Testamento. Por eso Dios es tan increíble, siempre es congruente. En el Antiguo Testamento así era, ¿recuerdan? Bueno, los que no saben, en el Antiguo Testamento para limpiar los pecados se hacía un sacrificio y se entregaba la sangre de un cordero limpio. Dios hizo lo mismo con su propio Hijo. Dios reconcilia lo voy a repetir, Dios reconcilia su creación por medio de un sacrificio vivo, limpio y agradable. ¿Esto es fruto de qué? ¿De qué creen que es fruto? Esto no es como un concepto espiritual, bueno, es algo teológico, pero no lo tenemos que ver como nada más un concepto o algo de Dios, una cosa más que se dice de Dios. Esto es fruto del amor real, incomprensible humanamente y divino de parte de Dios a su creación. ¿Lo es o no lo es? La Biblia dice que Dios es amor. Y para allá vamos. Vamos a empezar. ¿Se acuerdan que dijimos que vamos a hablar de dos temas? Pecado y amor, en base a Romanos 5. Pues nos vamos al amor. No estoy. Ay. Ok. ¿Qué es el amor? Les voy a leer ¿cómo se llama? Una definición que agarré de Word Reference. Sí, lo googleé como todos lo pudieran hacer. Pues, ¿qué tiene? ¿Nadie usa Google o qué? Lo googleé y esto es lo que salió. No me da pena. El amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres. Definido en diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista. Esto es cierto. Habitualmente y fundamentalmente se interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto y el apego y resultante y productor de una serie de emociones, experiencias y actitudes. Pues bueno, suena bonito, ¿no? Probablemente este sea el amor humano que le tienes a tu mejor amigo, o que le tienes a tu novia, que tienes a tu esposa, o que le tienes a tu primo o a tu vecino, o lo que, por ejemplo, nosotros chivistas le demostramos a la América ayer. Más o menos es algo así. Saludos, Toño, caballero. El gran amor de Dios no tiene nada que ver con esto. ¿Ok? El gran amor de Dios no tiene nada que ver con esta definición. Dice la Biblia, sin embargo, déjenme decirle una cosa. Ahorita vamos a hablar de qué en realidad entonces es el amor de Dios. Pero déjenme decirles una cosa acerca de este amor humano, o del amor de Dios que fue mostrado en esa cruz, salvando y pagando nuestra condena de muerte, pero cómo está también en nosotros. El ser humano, ¿por qué creen que tenemos la capacidad de amar? ¿Saben en dónde está el amor? Si Dios dice que nos creó, como lo que les dije, que en Génesis empieza Génesis 1, 26 y 27, por ahí Dios está creando. La Biblia dice que Dios dijo, vamos a crear, vamos, plural, eso me encanta, Jesucristo, Espíritu Santo, desde el principio de la creación. Pues dice, vamos a crear al ser humano, ¿a qué? A nuestra semejanza. Esto está bien chido. ¿Dónde creen? Está bien que diga chido, ¿verdad? Está chido. ¿Dónde creen que está el amor? George. ¿Sí se ve? ¿Qué es eso? Una bandera. Es el ADN. El amor de Dios está en nuestro ADN. ¿Sí? Si Dios nos creó a su semejanza, el ser humano tiene toda la capacidad de sentir el amor. Ojo, no es el mismo amor de Dios. Sin embargo, ese amor no es algo que te enseñan en la primaria, o no es algo que te enseñan en la secundaria, o no es algo que compras, ¿no? Que naces y pues mientras le hacen el acta de nacimiento al niño, voy a comprarle poquito amor para que tenga. Es algo que nacemos con él. ¿Sí? Déjenme decirles cómo relaciona un poquito ese amor por el que fuimos nacidos con el pecado. Yo creo
Bueno, voy a leer esto porque me gusta mucho leer lo que escribo. Ok. El ser humano fue creado con un vacío que solo el amor de Dios puede llenar. El amor mismo está en nuestro ADN, lo que estamos diciendo. Pero con la transgresión del pecado y nuestra mala información y conocimiento de Dios, se ha malinterpretado el amor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Déjenme les digo qué quiere decir, antes de que vayamos a lo siguiente. Si el amor está en nuestro ADN, quiere decir que este mismo amor es solo saciado con el amor de tu Creador. Fuimos creados por Dios y el amor de su Creador es como el amor paternal, es el que nos va a saciar, ¿sí? Hay un vacío en nosotros si ese amor no existe. Yo creo que cuando el ser humano fue condenado por cuestiones del pecado, porque fue por su transgresión, que fue una separación de Dios, estaba así como un vacío aquí de ese amor, ¿sí? Porque estamos separados de Dios y solo Dios es quien puede llenar este vacío. ¿Qué ha pasado con ese vacío? Y no me refiero a vacío de carne, porque ya se me está antojando. Me refiero a un vacío real en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, que solo es saciado con Dios. ¿Qué ha pasado por ese vacío que está vacío? Y que lo hemos intentado llenar con otras cosas. ¿Saben qué ha pasado? Que hemos intentado llenar ese vacío que solo puede ser llenado con el amor de Dios, ignorante, o sea, de una manera ignorante, con cosas como, déjenme les digo, espérame. ¿Cuál creen que es el amor que nos enseña el mundo? Ya vimos la referencia de Word Reference. ¿Qué creen que es el amor que nos enseña el mundo? ¿Saben cuál es el amor que nos enseña el mundo? ¿O qué dice el mundo que es amor? ¿Saben qué es? Twilight. ¿A quién le gusta Twilight? ¡Ay, qué obo! Ok. Creo que hay un vacío. Ahorita voy a explicar estas cosas, no quiere decir que estén mal, no lo estoy satanizando ni nada de eso. Pero déjenme decirles una cosa, este vacío, el cual solo puede ser llenado por Dios, lo hemos intentado por cuestiones de la transgresión del pecado y que hemos sido separados de Dios, lo hemos intentado llenar con muchas cosas. Esta es una de ellas, el falso conocimiento del verdadero amor. Creemos que en una pareja, en el amor de mi vida, en mi príncipe azul o en lo que tú creas que puede ser una pareja, en eso va a ser llenado ese vacío, porque no ha sido llenado por Dios, ¿sí? Para las chavas, ¿en dónde creen que van a encontrar su amor? Ahí. ¿Qué hubo? En el chess. ¿No? Básico. Pero los hombres no nos quedamos atrás. ¿Dónde creemos que vamos a llenar? ¿Con qué creemos que vamos a llenar ese vacío? Los hombres, ¿qué hubo? Tranquilos. Y lo empezamos a malinterpretar y empezar a llenar con muchas cosas. Después creemos que las cosas materiales, por ejemplo, un carro como el mío que le tomé una foto para traerlo, también creemos que ese tipo de cosas van a llenar ese vacío, ¿no? O las mujeres, para ellas es otra cosa, ¿qué hubo? Creemos que estas son las cosas que pueden llenar. Ahora déjenme decirles una cosa, los jóvenes, ¿con qué creen que a veces creemos que vamos a llenar un vacío que solo Dios puede llenar? ¿Se nota la fiesta? Con la fiesta. ¿No? No, hombre, yo soy súper fiestero. ¿Cuántos tienen amigos de qué onda? ¿Dónde nos vamos a ir hoy? Por aquí veo uno de mis mejores amigos que de repente me dice esas cosas. Nadie lo conoce, por eso nadie lo voltea a ver. Ok, y saben usualmente con qué queremos llenar ese vacío, y esto yo creo que a todos nos ha pasado, y lo importante es identificarlo. ¿Con qué creen? Dinero. Cueritos de rana, dólares. No encontré de pesos, la verdad, fotos. O sea, sí había, pero estaban así como regados en el piso o algo así, está bien raro. Y pues la idea era como un montoncito, ¿no? No encontré. ¿Qué creen? No quiere decir que estas cosas no nos deban de gustar, en serio, ¿eh? No lo estoy diciendo, esto no nos tiene que gustar. ¿Sí? No les tengo que decir, no te tiene que gustar tu novia, o no tienes que decirle te amo a tu novia, o no tienes que esforzarte a lo mejor por un buen empleo y poder conseguir un carro si eso es lo que quieres, o no quiere decir que nunca te puedas ir de fiesta,
¿no? O no quiere decir que no te pueda gustar el cuate de Thor que salió al principio o Angelina Jolie, o sea, no. Pero en primer lugar, Dios nos dice que lo amemos a Él por sobre todas las cosas, o sea, primer lugar, ¿no? Y segundo, el amor superfluo que podamos tener a estas cosas no tiene ninguna comparación con el amor de Dios por medio de Cristo que nos liberó del pecado y pagó la condena de muerte. Nada que ver. Estas cosas jamás van a poder llenar el vacío de Dios. Nunca. Y puedes pasar toda tu vida ahí, aún habiendo conocido a Cristo, discúlpenme, pero aún habiendo conocido a Cristo, podemos pasar toda nuestra vida esforzándonos porque estas cosas llenen el vacío. Tampoco ninguna de estas, por más que la ames, te va a hacer libre de las cosas a las que eres esclavo. Como Jesucristo ya nos ha hecho libres de todo lo que éramos esclavos, ¿no? Ninguna de estas cosas. No me malinterpreten, claro que están padres, ¿no? Yo también quisiera todas esas cosas, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que todo tiene un lugar. Dice la Biblia que primero busques el reino de Dios y todo será por añadidura. Entonces no malinterpretemos el amor humano y el amor que nosotros conocemos con el amor de Dios, porque el vacío que tenemos en nuestro ADN solo puede ser llenado con el amor de Dios, ¿sí? No lo malinterpretemos y amemos cosas que no. Esto es un ejemplo, hay mil cosas. Hay quien ama su PlayStation y juega muchísimo. Así que déjenles digo una cosa, si alguien les dice, o por ahí van manejando, ¿no? Ahí por la calzada Independencia, y de repente delante de usted se para un cuate y trae una calcomanía que dice Juan 3:16, o trae un pescadito y dice Juan 3:16, o ves Juan 3:16 en el Facebook cuando salen ahí, demuestra que Jesús tiene muchos fans y dale like, o esas cosas, ¿no? Si tú ves esas cosas y dice Juan 3:16 y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, alégrate, de verdad, porque ese amor es un amor que no podemos comprender, que no se parece a nada del amor que conoces. Es un amor incondicional. O sea, puede ser muy cliché el Juan 3:16 y Dios, ¿sabes qué es cierto? De tal manera amó Dios al mundo. No dice de tal manera otra cosa, dice amó. La Biblia dice que Dios es amor. Eso es lo que representa Jesucristo. Eso es por la cual la paga del pecado en nuestra vida y nuestra condenación desde Adán fue pagada por el amor de Dios. Ahora, basándome en Romanos 5, les voy a hablar algo del verdadero amor de Dios, porque ya hemos dicho que no es, pero les voy a decir qué es. El verdadero amor de Dios a nuestra vida funciona por medio de dos cosas. O sea, funciona de dos maneras. Experimentándolo y conociéndolo. Van a decir, a ver, Ches, ¿qué estás diciendo? Pues déjenme les digo qué estoy diciendo. Número 1, experimentándolo. Dice el verso 5 de Romanos 5, que es lo que estamos estudiando el día de hoy, que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Sí se nota, ¿verdad? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una de las razones principales por las que Dios ha dado el Espíritu Santo es para derramar de su amor en nuestros corazones. Significa que sin la operación sobrenatural del Espíritu Santo no podríamos experimentar, ¿sí?, y comprender el amor de Dios en Cristo. El amor de Dios es una realidad divina y sobrenatural. En el Espíritu Santo, mejor dicho, es en quien experimentamos este amor, en el que tú sabes que este amor es sobrenatural, en el que sabes, o sea, el Espíritu Santo es quien te enseña de cierta manera que lo que estás sintiendo y experimentando no es un amor humano, no es un amor terrenal, no es el amor que tu mamá te dice te amo, o sea, no es ese. Sabemos que es el amor sobrenatural de Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso es lo que nos está diciendo este versículo. Dios ha derramado su amor en nuestro corazón, nuestro ADN, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es la parte de experiencia, ¿sí? La segunda, conociéndolo. ¿Estamos ahí?
El verso 8, Romanos 5, 8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿A cuántos les encanta este versículo? A mí me encanta, de verdad. O sea, mucha gente dice que Romanos 5 es la acrópolis de nuestra fe. O sea, es donde está, o sea, Romanos es un libro bañado de teología. Eso es lo que dice, Dios demuestra su amor para con nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, la palabra de Dios literalmente nos está hablando de cómo Dios demuestra su amor. Nos enseña que fue por medio de Cristo, que fue un amor inmerecido, que fue un amor para salvación, que fue un amor que cumplió la condena de la muerte. Obviamente también nos enseña la Biblia quién es Jesucristo, lo que hizo. Entonces, si nos detenemos un poquito aquí, nos vamos a dar cuenta que en los versículos anteriores se mencionan dos palabras claves, que son derrama y demuestra. ¿Sí? En el versículo 5 dice derrama, en el versículo 8 dice demuestra. ¿Qué significa esto? Experimentándolo, conociéndolo. Por medio del Espíritu Santo se derrama el amor de Dios, quiere decir que experimentamos sobrenaturalmente el amor de Dios. Y por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia misma, conocemos este amor y Dios nos demuestra que es este amor, nos está enseñando. ¿Qué quiere decir esto? Es que si tú te preguntas, oye Dios, si te levantas y dices, oye Dios, ¿cómo puedo? Me hace reír Katy. Dices, oye Dios, ¿cómo puedo sentir tu amor? Versículo 5, derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ok, entonces por medio de tu Espíritu Santo puedo sentir tu amor. Bingo. Otra pregunta, Dios, ¿cómo puedo conocer tu amor? Pues versículo 8, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, la Biblia te está enseñando, Dios te está enseñando cómo te demuestra su amor. Estás conociendo qué significa este amor. ¿Sí está claro? Experimentamos, conocemos. Y no puede funcionar una sin la otra, ¿sí? Si tú estás lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y estás sintiendo el amor, pero no sabes por qué fue ese amor ni qué es, o sea, como si no lo conoces, entonces te falta la otra parte, que es conocerlo. En cambio, si tú conoces que Jesucristo murió por ti, que Jesucristo murió por tus pecados, pero no tienes el Espíritu Santo, no vas a sentir ese amor. Por eso son dos cosas ligadas y es un círculo integral en el cual podemos no nada más conocerlo, sino experimentarlo, o no nada más experimentarlo, sino también conocerlo. ¿Sí están conmigo? Voy a contextualizar un poquito más del amor y cómo el amor de Dios es sobrenatural. Ya no hay fotos chistosas, perdón. Pero podemos tomarle una a algunos amigos ahorita y ponerla. Ok. Para contextualizar el perfecto amor un poco más, ¿qué dice la Biblia del amor? Entre otras cosas, 1 Corintios 3 menciona estas cosas. No lo busquen, por favor. Pero entre otras cosas dice, el amor es sufrido, el amor no es jactancioso, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca, nunca, nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Después, por ejemplo, voy a poner 3 ejemplos. Ese es 1 Corintios 1. Después en Colosenses 3, no lo busquen tampoco, dice que el amor de Dios es el vínculo perfecto. ¿Sí? Que el amor, dice, el amor es el vínculo perfecto. Y este que sigue me encanta. Juan 15, 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga la vida por sus amigos. ¿Por qué les digo que estas son características de amor divino y sobrenatural? Ejemplifícate tú en cada uno de estos. Por ejemplo, voy a ejemplificar yo. Chess. El amor es sufrido, no es jactancioso, se goza de la verdad, todo lo sufre. ¿Sabes qué? Todo lo soporta, todo lo espera, el amor nunca deja de ser. ¿Sabes qué? Yo le digo a mi mamá que la amo, por ejemplo. O a mi novia que la amo, le digo, te amo, amor. Y no todo lo soporto. Muy pocas veces lo soporto todo, de hecho. Dice, todo lo sufre,
¿Te gusta sufrir? ¿Cuántos nos gusta sufrir, la verdad? Que tú digas, ay, cómo me encanta sufrir. Hoy voy a sufrir. Mañana lunes voy a sufrir. ¿Sufres, no? ¿Los lunes sufrimos o no? ¿Y nos encanta? No. Claro que no. Entonces no podemos cumplir totalmente con este perfil. Dice después en Colosenses que es el vínculo perfecto, que el amor es el vínculo perfecto. No es para mí, yo no puedo cumplir perfectamente un vínculo, ¿no? O sea, también le puedo decir, podemos poner a mi hermano, le digo, Georgie, qué bonita barba, te amo. Y a los 2 minutos llego a la casa y me doy cuenta que agarró mis cosas y me peleo con él. Y le digo, pero de lo que se va a morir, o él a mí. Pues qué vínculo tan perfecto, ¿no? Pues claro que no, no es perfecto, es imperfecto. No quiere decir que no lo ame, pero el vínculo que habla la Biblia no, o sea, no es el vínculo perfecto. Ahora, Juan 15:13, que dice, nadie tiene mayor amor que uno que ponga la vida por sus amigos. Que se suba aquí, por ejemplo, no te subas, pero imagínate que se suba aquí Toño Caballero. No te he mencionado tanto como te dije. Por ejemplo, está también uno de mis grandes amigos de toda la vida por allá, escondido, y dice que se suba Pancho, por allá está, ¿no? O que se suba Adriano, o si no está el oso, pero si estuviera el oso, que se suban. Y me pones aquí enfrente y le digo, ¿das la vida por Toño? Dices, pues ¿qué te está pasando? O das la vida por Pancho, dices, ay, ¿la daré o no la daré? Por el oso, dices, uy, ¿la daré o no la daré? O sea, sí condicionaría yo todo por mis amigos. No diría, sí, claro, no importa qué le esté pasando, quítame la vida. ¿O cuál es su condena? No, dámela a mí, yo me muero por ellos. O sea, yo creo que sería difícil para cada uno de nosotros decidir de volada si damos la vida por nuestros amigos, ¿no? Sin embargo, la Biblia dice que nadie tiene mayor amor que uno que ponga la vida por sus amigos. ¿A dónde voy con todo esto? Aunque estos son estándares del amor que nos enseñan a amar y son estándares a los cuales tenemos que aspirar para saber lo que es el verdadero amor, nosotros no podemos amar así. Todas estas cosas han sido características de un solo amor. ¿Del amor de quién? De Jesucristo. ¿Quién más podría cumplir estas cosas a la perfección? Nuestro amor es imperfecto, el de Dios no. El amor es sufrido, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. ¿Quién hizo eso? Jesucristo. ¿Quién lo sufrió todo? Jesucristo. Es el vínculo perfecto. ¿Qué trajo el amor de Dios, de Jesucristo? El vínculo perfecto con nuestro Creador, con Dios. Nadie tiene mayor amor que uno que ponga la vida por sus amigos. ¿Quién me puede decir quién hizo eso? Jesucristo. ¿Quién dio la vida por nosotros? Jesucristo. Estas son cosas que solamente Jesucristo y su perfecto amor han podido cumplir. Déjenme les digo algo. Así como el pecado tenía consecuencias, ¿no? ¿Qué fue? Pues obviamente la muerte, la separación de Dios. Dios maldijo la tierra. El perfecto amor de Cristo también tiene consecuencias. Esa es la verdad. ¿Quieren saber cuáles son las consecuencias del amor de Cristo? Seguimos en Romanos 5. ¿Qué nos ha traído el amor de Cristo? Romanos 5:1. Justificados en la fe. Nos ha traído justificación delante de Dios. Romanos 5, del 2 al 4. Regocijo en la esperanza y en nuestros sufrimientos. Romanos 5, 9 y 10. ¿Qué nos ha traído el amor de Cristo? Salvación. La salvación de nuestras almas. Romanos 5, 11. Reconciliación. Reconciliación con nuestro Creador, con nuestro Dios. ¿Sí nos queda claro que quiénes somos ahora? ¿Quiénes somos después de Cristo, después del amor de Cristo, después del amor de Dios en nuestras vidas? Voy a ejemplificar rápidamente, ya me lo termino, a un personaje de la Biblia que para mí hace rato dije es de mis héroes, que casualmente escribió este libro. Es Pablo. Si nos ponemos a pensar y retomamos un poquito lo que hablamos el día de hoy, pecado. ¿Quién era Pablo? Saulo de Tarso. Era un cuate súper egocéntrico, prepotente, era un cuate preparado, un cuate que su familia era de lo mejor, era un cuate que tenía dinero y que era un asesino.
Era un cuate que mataba a los cristianos. Imagínate que viniera ahorita. Pecado, ese era su pecado, estaba maldito por Dios, estaba cometiendo pecado, estaba asesinando. ¿Qué pasa cuando él fue redimido? Jesucristo se le aparece en Damasco y le dice, ¿quién eres? Y le dice, soy Jesús. Lo deja ciego. Después, obviamente, Jesucristo sucede la salvación en la vida de Pablo, porque después va a Ananías y Dios llama a Ananías y Ananías habla con él, le dice que Dios lo mandó y le dice, instrumento me es escogido. O sea, Jesucristo, por medio de Jesucristo, salva a Pablo y le da una identidad totalmente nueva. El Espíritu Santo, lo que hablamos ahorita del amor de Dios, ¿cómo funcionó el amor de Dios en la vida de Pablo? También experimentándolo y también conociéndolo. También Dios había derramado por medio del Espíritu Santo su amor al corazón de Pablo. Antes, cuando Pablo no tenía el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Mataba. ¿Y qué creía él? Que estaba sirviendo a Dios. ¿Sí? Él creía que estaba haciendo lo bueno. Viene el Espíritu Santo y lo cambia. Él empieza a experimentar, empieza a hablar. Cuando predicaba, él predicaba a Jesucristo. Él conocía el amor de Jesucristo, que es la otra parte de su amor. Jesucristo era conocido por Pablo porque cuando Pablo siempre predicaba, y si leen sus epístolas, él siempre estaba hablando y diciendo, ustedes han conocido a Jesucristo. Él todo el tiempo estaba predicando a Jesucristo. No decía, predica a Jesucristo crucificado. Cómo todo lo sufre. Pablo, cómo aplicó el amor perfecto de Dios a su vida. Pablo murió por la causa de Jesucristo. Pablo fue escogido por Jesucristo. Todas estas cosas de lo que hablamos hoy en cuanto a pecado, amor, quiénes éramos en el pecado, condenados y malditos y dónde sufrió, todo eso aplicado para Pablo. Y después cuando Jesucristo vino a su vida y fue cambiado y reconciliado y todo lo que vimos aquí, justificado en la fe, Pablo fue justificado en la fe, regocijo en la esperanza. Él decía que él se regocijaba en sus sufrimientos. Él decía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Jesucristo, salvación, también fue salvo Pablo. Reconciliación, después de todo lo que había sido, fue reconciliado con Dios. Él tuvo una nueva naturaleza, ¿sí? Todo lo que hemos hablado, pecado y amor, a la vida de Pablo es totalmente aplicable, como también aplica a nuestras vidas. Y bueno, voy a concluir con lo siguiente. En contexto con Romanos 5, miren, les voy a pedir, ¿podemos cerrar nuestros ojos? ¿Pueden cerrar sus ojos, por favor? Déjenme les digo algo. El fin de nuestra naturaleza alejada de Dios, el principio de nuestra identidad como hijos, el cumplimiento de nuestro propósito como creación, el vínculo perfecto de amor con nuestro Creador, se resume a lo siguiente. Pueden abrir sus ojos y ver lo que está ahí. ¿Se nota? Es la cruz. Todo lo que éramos, todo el asunto del pecado se traduce ahí. Todo el asunto del amor se traduce ahí. Esa cruz significa las dos cosas. Nada, el propósito de este mensaje es simplemente que guiemos nuestras raíces a la verdadera fuente de nuestra vida. Es que si nos habíamos sentido malos, si tú sabías quién eras o qué es lo que eres y luchas con lo que eres, o te habías sentido solo, nunca has sentido un amor real quizá, o no sé, has anhelado un amor diferente a lo que crees que el mundo te ha enseñado. Volteemos arriba, siempre voltea al cielo y acuérdate lo que esto significó. Acuérdate lo que significó para lo que éramos en pecado y lo que significa ahora después de Cristo y lo que es en cuestión de su amor a nuestras vidas. Todo es acerca de Él, todo es acerca de Jesús, todo. Todo lo que hacemos aquí, todo lo que nos subimos algunos a tocar, todo lo que se suben algunos a predicar, todo lo que se suben y escuchan los niños, todo es acerca de Jesucristo. Él es el merecedor de toda la gloria. Me encanta que entendamos esto, que entendamos qué condenatorio era el pecado, cuán condenatorio era lo que había provocado el pecado de Adán y cómo siempre reinó la muerte
Me encanta que sepamos esto. ¿Saben por qué? Porque entonces vas a poder hacer real ese hecho que dice, nadie puede quitarme el gozo de mi salvación. Porque vas a saber que el amor perfecto de Dios que te salvó por medio de Cristo es divino, es incondicional, es un amor que nunca, nada te va a poder separar, nunca nada de eso. Entonces, digo, esto es increíble. Me gustaría concluir con 2 consejos prácticos acerca de esto, hablando de lo que decíamos del amor de Dios, de conocerlo y experimentarlo. Número 1, clamemos día a día por el Espíritu Santo, por experimentar el amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Clama por el Espíritu Santo. Número 2, busquemos día a día conocer más de Jesús, de su sacrificio, de nuestro antes y nuestro después de Jesucristo, obviamente, de nuestra relación y nuestra comunión con Él. O sea, busca más de Jesucristo en la Biblia, pide el Espíritu Santo, busca por del Espíritu Santo para poder experimentar ese amor. Y si empezamos a clavarnos en nuestra Biblia, a clavarnos en Jesucristo, vas a conocer ese amor. ¿Y saben qué va a suceder en consecuencia de esto? ¿Puedes poner la siguiente, por favor? En consecuencia de esto, y ya porque se me acabó ya el capítulo de Romanos 5, ¿qué es lo que espero que suceda? Así como alguna vez reinó el pecado en nuestras vidas, ahora después de Cristo, reine la gracia y la reconciliación de Dios en nuestras vidas por medio de la cruz, por medio de Cristo mismo. Eso es lo que dice este versículo. Es el último versículo de Romanos 5. Así como el pecado reinó para muerte, lo que hablábamos hace rato, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante de Jesucristo, Señor nuestro. Esto es lo que quisiera que nos lleváramos el día de hoy. Todo lo que vimos, pecado, amor, cómo funciona el pecado, cuál era su paga, cómo funciona el amor, cuáles son sus consecuencias también. Pero al final esto, ya no reina el pecado en tu vida, ya no reina. Ahora somos hijos de Dios. Ahora que reine la reconciliación con Dios mismo por medio de Jesucristo. Amén. Ahorita ya por último quisiera, vamos a tocar algo. Y bueno, esta canción habla de esto mismo. Entonces yo te animo a que trates de, si te la sabes, cantarla con el corazón. Tú sabes, si te sabes la letra, pues hazlo. Creo que Dios es digno de alabar y de adorar todo el tiempo por esto, ¿no? Entonces me gustaría que concluyéramos con esto. Vamos a buscar de Dios. Si te tienes que ir está bien. Si no, puedes quedarte y disfrutar de esto. Y bueno, pues vamos a... ¿no? Muy bien.